Quiero decirles, para empezar, que estoy de acuerdo con algunos en decir que la maravillosa experiencia de leer el Evangelio de Juan en el que estamos es que se centra en Cristo, pues lo hace en cada página y prácticamente en cada versículo. Y obviamente no hay mejor tema que este, que se nos presente a Cristo en toda su majestad. Ahora bien, las afirmaciones de Jesús eran asombrosas, eran impactantes, eran más que audaces, eran afirmaciones realmente escandalosas, pues el hombre Jesús era indistinguible de cualquier otro hombre galileo. Probablemente tenía acento galileo, pero su deidad era completamente invisible. Lo que sí era visible era su humanidad. Así que no había manera de verlo de forma diferente a como se vería cualquier otro hombre, ¿cierto? Sin embargo, los hombres no hicieron las afirmaciones que Jesús hizo. Porque Jesús dijo que había bajado del cielo, que había existido eternamente, que había sido enviado al mundo por el Padre. Jesús afirmó ser el Salvador del mundo y el único Salvador del mundo. Jesús afirmó ser quien determina el destino eterno de todos. Afirmó ser la fuente de la vida eterna, la única fuente. Afirmó ser el único camino hacia Dios. Afirmó tener el derecho a ser honrado y adorado en igual condiciones con el Dios eterno. Afirmó ser uno con el Padre. Afirmó tener el poder de dar vida e incluso de resucitar a los muertos. Afirmó ser capaz de resucitarse a sí mismo. Afirmó ser aquel de quien hablan las escrituras del Antiguo Testamento y el tema principal del Antiguo Testamento. Afirmó ser el juez supremo de todos los hombres, quien un día los juzgaría a todos en su regreso en gloria. Afirmó ser sin pecado. Afirmó tener toda la autoridad del cielo, en el cielo y en la tierra. Afirmó poder perdonar pecados legítimamente, tener el poder y la autoridad para hacerlo. Afirmó gobernar el sábado. Afirmó tener el derecho de responder a cada oración. Afirmó ser mayor que el templo, mayor que Jonás, mayor que Salomón, mayor que Jacob, mayor que Abraham. Afirmó haber vivido incluso antes del nacimiento de Abraham. Afirmó ser la única fuente de sustento para el alma, el único pan que puede alimentarla. Afirmó ser la luz del mundo. Afirmó ser la resurrección y ser la vida. Afirmó ser el ungido, el Cristo, el Mesías. Afirmó ser hijo de Dios. Afirmó tener el privilegio y un día lo tendría de estar sentado a la diestra de Dios para reinar para siempre. Y escuchar, hermanos, todas estas afirmaciones de un hombre que físicamente por su apariencia era indistinguible de cualquier otro Galileo, como les digo, era escuchar afirmaciones simplemente incomprensibles. Entonces, en resumen, la afirmación más desconcertante de Jesús era la de ser Dios. Entonces los líderes judíos lo juzgaron como blasfemo. Su decisión fue simplemente decir que esta era la blasfemia más extrema concebible e inconcebible, dijeron los religiosos de ese tiempo. Ellos concluyeron que esta blasfemia superaba lo que cualquier ser humano haría. Por lo tanto, pensaron que Jesús debía estar bajo la abrumadora influencia del blasfemo supremo, del mismísimo Satanás. Por eso dijeron, hace lo que hace por el poder de Satanás. Dijeron, probablemente este está poseído por el mismo Satanás. Otros fueron un poco más
caritativos que los líderes y decían, está loco. Y hubo otros quizás incluso más caritativos todavía, pero también completamente equivocados respecto a Jesús, quienes serían los discípulos, que los siguieron por un tiempo y luego, como vimos en el capítulo 6, se marcharon, lo dejaron y se fueron porque no les gustaron sus palabras. No creyeron en sus palabras. No pudieron aceptar sus palabras. De manera que es posible que lo juzgaran como un falso maestro. Pero sea que usted diga que es simplemente un falso maestro, que usted diga que es un loco demente o que está poseído por Satanás y es blasfemo por excelencia, usted de todas maneras ha emitido un juicio sobre Jesucristo con graves consecuencias para la eternidad. Por otro lado estaba Juan el Bautista, ¿cierto? Quien dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estaba Andrés, allá en Juan 1, quien dijo, hemos encontrado al Cristo, hemos encontrado al Mesías. Estaba Felipe, quien dijo, hemos encontrado a aquel de quien habló Moisés. Estaba Nicodemo, quien acudió a Jesús en nombre de otras personas y le dijo, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer lo que tú haces si Dios no está con él. Y estaban los samaritanos del pequeño pueblo de Sicar, quienes básicamente concluyeron de que este era en verdad el Mesías, el Salvador del mundo. Y luego estaban Pedro y los discípulos, allá en Juan 6:69, quienes dijeron, hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Y Pedro también fue quien dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Así que por un lado estaban quienes lo rechazaban, por otro lado estaban quienes lo aceptaban. No obstante, la gran mayoría de la gente se podía clasificar básicamente en el primer grupo, los que lo rechazaron, pues todos siguieron el ejemplo de sus líderes religiosos. Lo hicieron ya sea por blasfemo, por endemoniado, loco o alguien cuyas enseñanzas eran increíbles o incomprensibles. Entonces Jesús fue rechazado en gran medida. De hecho, fue un grupo muy pequeño el que creyó. Solo 120, ¿cierto? Se presentaron en el aposento alto de Judea el día de Pentecostés, cuando descendió el Espíritu Santo. Y sabemos que desde el comienzo del Evangelio de Juan dice, en el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de él, y el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no lo recibieron. Así que sus afirmaciones fueron rechazadas y él fue rechazado. Eso es lo que veremos una y otra vez, capítulo tras capítulo, hasta que claman por su sangre en su muerte unos 6 meses después. Ahora bien, al acercarnos de nuevo al Evangelio de Juan y llegar a la porción que nos ocupa esta mañana, vamos a leer los versículos 14 al 24 del capítulo 7. Juan capítulo 7, 14 al 24, donde dice la palabra de Dios esto. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley?
¿por qué procuráis matarme? Respondió la multitud y dijo, demonio tienes, ¿quién procura matarte? Jesús respondió y les dijo, una obra hice, y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. De manera que, como acaba de escuchar, Jesús confirma su mensaje aquí. Jesús confirma su mensaje, ese es el título, mientras él enseña abiertamente en el templo, a pesar de que lo estaban buscando para matarlo. Y lo hace para darnos a nosotros hoy como lo hizo con aquellas personas en ese tiempo, 5 razones para aceptar sus afirmaciones. Ese es el tema de nuestro mensaje, 5 razones para aceptar sus afirmaciones, con lo que pretendemos que cada creyente y toda persona, decida creer la verdad sobre Jesús y confiar en él. Entonces, al recordar lo sucedido hasta aquí, Jesús sale de Galilea para Judea después de 7 meses tranquilos de formación con los 12 apóstoles, donde pasando tiempo con ellos les enseñaba cómo hacer la voluntad, ¿cierto? Y seguir el plan de Dios al vivir en armonía con el calendario divino. Esto es, si recuerdan, haciendo de la obra de Dios nuestra prioridad y haciendo lo necesario para obedecer el mandato de Dios. Y claro que también hubo ministerio público, hubo milagros y enseñanza, pero como dijimos el domingo pasado, el énfasis principal del Señor Jesucristo estaba en los 12, permaneciendo en las zonas remotas del noreste y sureste para darles tiempo de prepararlos. Y ahora en medio de la fiesta va a Jerusalén y comienza a enseñar, ¿cierto? Así que Jesús hizo un viaje ahí como secreto por Samaria, como vimos, que Lucas lo registra, ¿cierto? En su evangelio, para después aparecerse allí. Entonces él regresó en el momento oportuno y entró en el templo, lo que sería alrededor del mes de octubre, la época de la fiesta de los tabernáculos. Ustedes ya saben que es la que conmemora al peregrinar por el desierto cuando habitaron todo el pueblo de Israel durante esos 40 años en tiendas. De manera que el Señor Jesús regresa y se enfrenta al mundo que lo odia. Jesús regresa y se enfrenta a Jerusalén, donde los líderes ya están decididos a ejecutarlo, por lo que Jesús arriesga su vida, ¿verdad? Jerusalén para este momento está llena de multitudes, está llena de peregrinos que han venido de todas partes y a mediados de la semana aparece lo que toma por sorpresa a los líderes porque no esperan que esté allí. Entonces, en cierto modo, ellos se ven neutralizados por la multitud y la exposición pública que Jesús ya tiene. Aunque los líderes habrían querido arrestarlo e intentaron hacerlo, como te ve allí, no pudieron lograrlo, pues los guardias del templo que fueron enviados para hacerlo resultaron impresionados por sus palabras, las que les impidieron seguir adelante, dice en el verso 44 de este capítulo. Así que, como ya estaba en el templo, no podían arrestarlo en ese ambiente. ¿Y qué hacía Jesús allí? Bueno, el relato nos dice que enseñaba. Jesús hacía lo que hacían los rabinos. Los rabinos iban al templo y en el patio del templo, que era un espacio enorme, buscaban un lugar. Sus discípulos se acercaban y empezaban la escuela. Eso era lo que hacían los rabinos. Y así lo hizo Jesús. Él asumió el papel de rabino o maestro, encontró un lugar y comenzó a enseñar. ¿Y qué enseñaba? Bueno, él enseñaba lo que siempre había enseñado. Jesús enseña sobre el reino, enseña sobre el pecado y la justicia. Él enseña sobre la salvación, sobre la hipocresía, enseña sobre el verdadero camino de Dios.
Él enseña lo que siempre ha enseñado y para eso Jesús hará todas sus afirmaciones de una forma o de otra. Así que el Señor organiza una clase y comienza a enseñar a mitad de la semana y de la fiesta en el patio del templo. Y en el pasaje que se desarrolla, se nos ofrecen 5 razones para aceptar las afirmaciones del Señor Jesús. Pues como Él conoce las opiniones de la gente, Jesús les dice y nos está diciendo hoy a nosotros algo así. Más vale que crean mientras pueden creer. Más vale que vengan a la luz mientras la luz brilla, porque no siempre estará aquí. Así que aquí hay otra oportunidad en la que Él les enseñará la verdad y los llamará a confiar en Él. Como ve, esto es una extensión de la paciencia, de la gracia, de la misericordia del Señor. Entonces veamos cuáles son esas 5 razones por las que deberíamos aceptar las afirmaciones de Cristo, pues son verdaderas. Y la razón número 1 que se despliega en estos versículos es que las palabras de Jesús vienen de Dios. Versículos 15 al 16. Las palabras, las afirmaciones de Jesús vienen de Dios. Por cierto, reitero, es bueno que los no creyentes consideren estas razones, porque la fuente de la enseñanza de Jesús es divina. Mire, en esos días había muchos rabinos enseñando, como les digo. Quizás todos los días habían rabinos enseñando por todo el lugar, no solo durante la fiesta, sino a diario. Y quizás en la fiesta había aún más, por lo que había una cacofonía, una discordancia de clases en todo ese patio al aire libre. Pero esto es lo que hacían los rabinos. Y para dar autoridad a lo que decían, citaban a otros rabinos con el propósito de validar lo que decían, para que la gente no pensara que lo habían inventado. Y en segundo lugar, para que esto los mantuviera en la tradición, porque la tradición, les recuerdo, era muy importante para toda esa gente, era fundamental, como es hoy también la tradición para alguna religión por ahí. Sin embargo, eso no fue lo que hizo Jesús. El Señor Jesús no citó a ningún otro rabino. Y claro, la gente notó eso desde el principio de su ministerio, allá en el Sermón del Monte. Pues al final dice en Mateo 7, 28, 29, que la gente se asombró porque enseñaba como quien tiene autoridad, lo que significa que no citó a ningún rabino, sino que él se presentó solo en el Sermón del Monte con su asombrosa enseñanza. Así que la primera razón para creer en las palabras de Jesús, la razón para creer las afirmaciones de Cristo, aceptarlas, es que su enseñanza, su doctrina, su conocimiento es divino. Mire, estos judíos se asombraron y dijeron, ¿cómo es que este hombre se ha vuelto erudito? Así que ellos reconocieron su erudición y no solo eso, sino que era superior a la de cualquier otro. Incluso la policía del templo que, como les dije, que solía escuchar las enseñanzas de los rabinos todo el tiempo, ellos mantenían escuchando eso todo el tiempo, nunca había oído a nadie así. Nunca un hombre habló como este hombre. En otras palabras, el tipo de enseñanza de Jesús superaba todo lo que hasta ese momento habían oído. De manera que las palabras de Jesús eran de un nivel de sabiduría, de un nivel de conocimiento, un nivel de comprensión sin igual. Y la gente estaba atónita, la gente estaba conmocionada, estaba sorprendida por esta instrucción impecable y experta que nunca antes había escuchado. De ahí que el Señor Jesús no valida su enseñanza con ninguna fuente humana. Él no se conecta necesariamente con la tradición. Por tanto, todos están abrumados por su lucidez, por su claridad, por su profundidad, su veracidad, su rotunda realidad. Entonces aquí es cuando se preguntan, ¿cómo es que van a desacreditarlo? ¿Qué van a hacer para desacreditarlo? Y obviamente deciden atacarlo a él y no su enseñanza.
Ellos no quieren discutir con él, así que intentaron desacreditarlo cuestionando su falta de formación. Pero como ellos no podían debatir con él y no podían contradecirlo, simplemente porque el respaldo bíblico que daba a sus afirmaciones era impresionante. Entonces simplemente lo desacreditan y hablan con desprecio y le dicen a la gente, ¿cómo es que este hombre? ¿Sí? Algunas traducciones antiguas dicen, ¿cómo es que este tipo? ¿Cómo es que este don nadie? Así lo traducen. Pues no quieren usar su nombre. ¿Cómo es que les está enseñando a ustedes? Y lo que ellos están queriendo decir a las personas es, no dejen que este don nadie les dé su propia opinión y se haga pasar por alguien que dice la verdad y que verdaderamente entiende las escrituras, la palabra de Dios y la voluntad de Dios. Ellos están queriendo decir, él simplemente está hablando sin fundamento. Eso es lo que le están queriendo decir y le están diciendo a la gente. Por cierto, esto es algo muy común, incluso hoy en día, ¿cierto? Entre quienes tratamos de hablar la verdad bíblica de la palabra de Dios con precisión y veracidad. Es común que la élite académica establecida se burle, ¿cierto? Por su falta, por la falta de formación en algunas escuelas, según ellos, adecuadas. Así que esto no es nada nuevo. Ya en Mateo 13:54 vemos una situación similar. Jesús llegó a su pueblo, ¿cierto? Nazaret, y les enseñaba en la sinagoga, de modo que se asombraron y decían, ¿de dónde sacó este hombre esta sabiduría? De manera que cuando está en su pueblo preguntan, ¿de dónde sacó su sabiduría? Cuando no está en su pueblo y está en otro pueblo, preguntan, ¿cómo pudo salir algo bueno de ese pueblo? Como ve, si no se puede criticar la verdad, se critica al que la dice. Y eso es exactamente lo que hicieron. Ahora, el Señor Jesús podría haberse defendido diciendo simplemente algo así. Tienen toda la razón. Esto no viene de los rabinos. Esta es mi verdad porque yo soy Dios y digo la verdad. Y así era, ¿cierto? Y él podía haber dicho eso. Pero eso habría agravado aún más el problema. Así que Jesús no dice ser autodidacta. Él no dice, encontré esto por mi cuenta, mi doctrina es mía, mi doctrina viene de mí. Él no cae en esa trampa. En cambio dice que Jesús le respondió y dijo, mi enseñanza no es mía. ¡Wow! ¿No? No es mía. Jesús dice, esto no es autoconocimiento. Esto no lo inventé. Yo no llegué a esto de manera aislada. Yo no enseño mi propia opinión, sino la de aquel que me envió. Impresionante. Entonces ahí Jesús se burla de los rabinos. Sí. Él les dice, yo no estoy citando a rabinos. Yo estoy citando a Dios. De modo que esto no es solo una defensa, esto es una crítica a los líderes judíos y a sus interminables citas circulares de rabinos que citaban a otros rabinos. En otras palabras, el Señor Jesús les dice, ustedes tienen razón, esta enseñanza es diferente, es erudita, es conocimiento divino, es verdad y no viene de los rabinos, viene de Dios. Jesús dijo, mi doctrina no es mía, mi enseñanza no es mía. Así que todo predicador debería decir lo mismo, ¿cierto? Todo predicador debería decir lo mismo. Todo predicador debería decir, mi enseñanza no es mía, viene del cielo. Porque el Señor Jesús, al enseñar la palabra de Dios, dijo, soy el que dice la verdad por excelencia. Les estoy diciendo lo que Dios dijo. Y esto es algo que fue parte de su vida
y su ministerio. Y son muchas las citas bíblicas que así lo demuestran. Entonces, la fuente divina de su enseñanza y de su conocimiento es la primera razón para creer sus afirmaciones, para aceptar sus palabras, porque el Señor Jesús conoce la mente de Dios. La conoce no de forma general ni amplia, ni como una impresión. Él conoce la mente de Dios verbalmente, en palabras. De ahí que pronuncia las palabras que Dios le da para decir. Jesús sabe lo que Dios piensa, sabe lo que Dios dice. Él sabe la voluntad de Dios y lo repite una y otra vez. Él conoce la voluntad del Padre. Jesús dijo, conozco la voluntad de mi Padre, hago la voluntad de mi Padre, hablo las palabras de mi Padre. Es decir, Jesús tiene un conocimiento completo de la mente de Dios. También tiene un conocimiento completo de la mente humana. En Juan 2 dice que nadie necesitaba decirle nada sobre el hombre, porque él sabía lo que había en los hombres. Así que tiene un conocimiento completo de la mente de Dios y un conocimiento completo de la mente humana y una familiaridad completa con la revelación de Dios, con todo lo que Dios ha revelado, con todo lo que Dios sabe y por lo tanto todo lo que Dios revela. Dice en el capítulo 5, versículo 39, las escrituras son las que dan testimonio de mí. De manera que conocía las escrituras y por lo tanto conocía la verdad, la verdadera interpretación de las escrituras. Por eso no había ni hay rabino que pueda igualarlo, ninguno, ni siquiera un grupo de rabinos podría compararse con él. Como puede ver, esto es conocimiento sobrenatural y ahí es donde hay que empezar a pensar para aceptar las afirmaciones de Jesús, porque Jesús tiene un conocimiento sobrenatural y entonces es Dios hablando. La razón número 2 que encontramos en estos versos es que las palabras de Jesús llevan a Dios. Versos 17. No solo las palabras de Jesús vienen de Dios, sino que llevan a Dios, pues sus afirmaciones dan certeza y deseo por hacer la voluntad de Dios. Esa es la prueba para nosotros. Jesús prometió, y la promesa para nosotros. Jesús prometió que el que busque sinceramente la verdad revelada por Dios tendrá el deseo de hacer la voluntad de Dios y conocerá si la verdad de la doctrina de Cristo es de Dios o si no lo es. Y esto es crucial para el pecador. Esta es la prueba. Dicho de otro modo, aquí está la promesa de Jesús de que si una persona desea hacer la voluntad de Dios, conocerá la verdad. Así que el reto del Señor a las multitudes era simple. Si se humillaban ante la palabra de Dios, que es donde se revela su voluntad, para conocerla y obedecerla, llegarían a la certeza de que su enseñanza era cierta. Y el mismo reto continúa hoy, 2 milenios después, porque la certeza prometida en este versículo está disponible para todos los creyentes genuinos. Tal confianza viene del Espíritu Santo, quien confirma la verdad sobre Cristo al corazón dispuesto, como dice Primera de Juan 2:20 y 27, tanto internamente por medio de su testimonio como externamente a través de las manifestaciones que demuestran la verdad del Evangelio. A ver si lo explico mejor. Venir a Cristo no está motivado por su deseo de obtener lo que usted quiere. No. Está motivado por su deseo de hacer por Dios lo que Él manda. ¿De acuerdo? Eso es esencialmente lo que Él dice. La primera razón para creer las palabras de Cristo es que son de Dios. La segunda es porque usted tiene el deseo de hacer la voluntad de Dios. Usted cuando escucha a Jesús, usted sabe que es Dios y usted va a hacer la voluntad de Dios. Y si tiene el deseo de hacer la voluntad de Dios, tiene que venir a Jesús porque no hay nadie más a donde usted pueda acudir. De manera que aquí es donde comienza la salvación. Cuando el Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y de juicio. El pecador está cansado, hermano. Mire, el pecador está cansado de su pecado, de su caída,
de su miseria, está cansado de su naturaleza y sus consecuencias, se convierte en un buscador. Por eso se convierte en un buscador. Por supuesto, no busca la realización personal, no busca los beneficios ni bendiciones personales. Lo que quiere es hacer la voluntad de Dios. Y este es el paso hacia confesar a Jesús como Señor, viniendo como esclavo de un amo, liberándose del dominio del pecado, para alcanzar el dominio del señorío de Jesucristo. Así que la verdad del Evangelio no se comprende mediante el debate, no. La verdad del Evangelio no se comprende de esa forma. Lo que atrae a la gente al Evangelio, lo que atrae a la gente a Cristo, es el deseo de hacer la voluntad de Dios. Pues como Dios existe, como Él es soberano, como Él es el juez y el verdugo, y como yo estoy en el lado equivocado de Dios, ¿cierto? Eso uno de pecador comienza a razonar así. Como estoy alejado de Dios y soy enemigo de Dios, y yo necesito someterme a Dios, porque estoy cansado del pecado, del poder del pecado que ha expresado en mi vida dolor, devastación. Así que quiero liberación, quiero libertad y quiero un nuevo amo. De eso habla. Repito, lo que digo es que la verdad no se decide mediante un debate. No se decide mediante una especie de discusión apologética. Más bien usted llega a conocer la verdad cuando Dios se la revela, y se la revela solo cuando usted busca hacer su voluntad. Así es como actúa la fe. ¿Qué es la fe salvadora? Es el deseo de depositar su confianza en Jesucristo para hacer la voluntad de Dios. Eso es. Es decir, requiere creer. Así que si usted quiere saber si Jesús es quien dice ser, aquí está la prueba. Usted tiene el deseo y está haciendo la voluntad de Dios. ¿Anhela usted un nuevo amo? ¿Anhela usted al único Salvador? ¿Tiene usted un deseo genuino de llevar a cabo la voluntad revelada de Dios en su vida? ¿Quiere ir por el camino angosto, pasar por la puerta estrecha y andar por la senda angosta? ¿Usted desea eso? Usted no, usted está pensando en comodidad, en que no le toque difícil, en que no le toque esforzarse, en que no tenga que comprometerse, sino solo ahí desde lejitos, ahí voy de vez en cuando. No, aquí no dice eso. Mire, Dios le dijo a Israel por medio de Moisés: si buscas al Señor tu Dios, lo hallarás si lo buscas con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Sí ve? ¿Cuándo lo va a hallar usted? Cuando usted lo busca a todo corazón y con toda su alma. ¿De qué se trata esto? Mire, el Salmo 10, 119, 2 dice: bienaventurados los que lo buscan con todo el corazón. Bueno, se refiere a todas esas cosas con las que estamos tan familiarizados en el ministerio de Jesús. ¿Recuerda? Si alguno viene en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Odie a su madre, odie a su padre, odie su propia vida. ¿Quiere estar hablando de odio específicamente? No. Ame menos a su padre, ame menos a su madre, ame menos su vida y ame más a Dios, ame más a Cristo. Eso es lo que quiere decir. Dispóngase a renunciar a todas sus posesiones. Abandónelo todo. Venda todo para comprar la perla y el tesoro. Hay una hermosa analogía en Proverbios capítulo 1, donde la sabiduría se personifica y es una analogía con Cristo. Versículo 20 dice: la sabiduría grita en la calle.
como Jesús les estaba gritando, ¿verdad? Alza su voz en la plaza, en la entrada de las calles ruidosas clama, a la entrada de las puertas de la ciudad pronuncia sus dichos. ¿Hasta cuándo, oh ingenuos, amarán la ingenuidad? Y los burladores se deleitan en burlarse, y los necios aborrecen el conocimiento. ¿Hasta cuándo? Apártense de su necedad, de su ingenuidad, de su burla, y derramaré mi espíritu sobre ustedes y les haré conocer mis palabras. Ahí está. ¿Lo ven? Estos se vuelven y entonces lo comprenden. El arrepentimiento es lo primero. Dios no concede luz sobre su verdad a menos que un hombre esté ansioso por andar conforme a esa luz. No concede comprensión de la verdad hasta que un hombre esté dispuesto a obedecerla. Porque él no tiene tiempo para falsos conversos. Dios no tiene tiempo para hipócritas. Y Jesús vino, enseñó en el templo, enseñó a las multitudes, enseñó sobre la sabiduría y el conocimiento de Dios, clamó para que los hombres vinieran a él, creyeran en él y recibieran vida. ¿Pero qué? Se quedaron atrás, se burlaron, se quedaron en su simpleza. Y aquí los llama de nuevo como lo hizo Oseas, ¿cierto? Oseas 6:3 dice, entonces conoceremos si perseveramos en conocer al Señor. Jeremías 29:13 dice, me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. ¿Y creer cuesta mucho, hermanos? Sí, creer cuesta. Una vez llegó un joven rico, ¿se acuerda? Y el costo fue demasiado para él. Y se dio la vuelta y se fue. Me imagino que se fue diciendo, supongo que yo no estoy listo para hacer la voluntad de Dios. Esa es la esencia de la verdadera fe. Usted no está preguntando qué puede hacer Jesús por usted. Usted es bajo el peso y la carga del dominio del pecado y se pregunta cómo puede librarse de eso para hacer la voluntad de Dios. Y eso, por cierto, cuando sucede en una vida, es la inspiración del Padre, ¿cierto? Esa es la atracción del Padre, como aprendimos en el capítulo 6, Juan 6. Y esa es la prueba, ¿cierto? Nadie viene a Jesús si el Padre no lo atrae, ¿cierto? Entonces Jesús dijo la primera razón es venid a mí porque soy la fuente divina de mi enseñanza. La segunda razón es porque todo aquel que escucha su mensaje, tiene el deseo de hacer la voluntad de Dios. Y si a usted no le interesa hacer la voluntad de Dios, no podemos hacer nada al respecto. Yo no puedo hacer nada por usted si usted no tiene el deseo de hacer la voluntad de Dios. Porque toda la discusión, todo el debate, toda la exposición no va a penetrar, no va a convencer, sino que ustedes se reirán, se burlarán y se alejarán. Proverbios 1, que les digo, muestra eso. Eso es lo que hicieron las personas a quienes iba dirigido Proverbios. Y eso es lo que hicieron con Jesús. Hay una tercera razón para creer en las afirmaciones de Jesús. Y es que las palabras de Jesús buscan la gloria de Dios. Verso 18. Las palabras de Jesús buscan la gloria de Dios. Por tanto, aquí tenemos la deferencia, la amabilidad, la cortesía de Jesús a la gloria del Padre. Aquí tenemos su humildad, ya que los falsos maestros, hermanos, los falsos maestros, los charlatanes que hay por ahí en muchas partes llamadas iglesias, los estafadores, los impostores, los hipócritas y los falsos mesías, ellos todos buscan su propio beneficio.
Y el Nuevo Testamento es claro al decir que lo hacen, ¿por qué? Por dinero. Lo hacen por poder. Lo hacen por prominencia, por egocentrismo y por todo eso. De modo que los falsos maestros son egocéntricos, son esquiladores de ovejas, ¿cierto? El apóstol Pedro lo deja muy claro. Jesús lo deja claro, incluso cuando habla de los falsos pastores en Juan capítulo 10, pues dicen que buscan su propia gloria. Escuchen a Juan 5:44. Él les dice a los líderes judíos, ¿cómo pueden creer si reciben gloria los unos de los otros y no buscan la gloria que viene del único Dios? ¿Y cuál era el problema con estos fariseos, con estos líderes judíos? Bueno, era que no buscaban la gloria de Dios, ¿cierto? Buscaban la gloria los unos de los otros. Dicho de otro modo, les interesaba más la alabanza de los hombres que la de Dios. Y todo falso Mesías busca su propia gloria. Todos buscan su propio beneficio, su propia elevación. Y como ve, Jesús vuelve al hecho de que no habla por su propia cuenta y para su propia gloria. Él dice que no lo hace para llamar la atención. Así que aquel que busca la gloria del que lo envió, que busca la gloria de Dios, ese es verdadero y no hay injusticia en él. Entonces, ¿cómo se reconoce a un verdadero maestro? ¿Cómo? Bueno, se reconoce porque solo busca la gloria de Dios. Y Jesús solo buscaba la gloria de Dios, pues esto es parte de su humillación. Recuerde, él dejó de lado lo que le correspondía y se redujo hasta el extremo, se hizo esclavo hasta la muerte en la cruz. Por tanto, ¿quién es el verdadero Salvador? Es el que lava los pies sucios de sus discípulos. Es el que no vino para ser servido, sino para servir. Es el que vino para dar su vida. Es el que se humilla en amor. El que lleva las cargas de los demás. El que no busca dinero. El que no tiene casa, no toma nada y lo da todo. Él es quien da toda la gloria. El que cede toda la gloria, todo el honor a Dios y no a sí mismo. Entonces Jesús no tenía la gloria personal en mente. Cuando oró en Juan 17, dijo, Padre, devuélveme la gloria que tenía contigo antes del principio del mundo. Y entonces ahí Jesús está mirando hacia adelante a lo que sucederá después de ascender al cielo. Pero mientras Jesús estuvo en la tierra, hermanos, se humilló por completo e hizo solo lo que glorificó a su Padre. En cambio, los falsos salvadores agitan sus propios bancos y se glorifican a sí mismos. Y los fariseos eran como todos los falsos profetas de la historia, ¿cierto? Llamaban la atención para su propio beneficio. Escuchen lo que dice Lucas 16:14. Los fariseos, que eran ávaros. Bueno, con esa sola palabra lo dice todo, ¿cierto? Pedro habla de que ministraban por un sucio interés, poder y prestigio. Por eso llamaban la atención al orar, ellos llamaban la atención al dar, llamaban la atención al recorrer la ciudad con cierta ropa, con ciertas posturas y ciertas manifestaciones, exhibiendo siempre su miserable hipocresía. Pero Jesús era completamente diferente. Él, que no conoció pecado, fue tan humilde que se hizo pecado por nosotros. El que era sin pecado en sí mismo, llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos, descendiéramos y viviéramos a la justicia. Así, él era muy humilde. Él era muy desinteresado, de manera que ningún falso salvador hace esto, ¿cierto? Ningún falso salvador cuelga de la cruz y dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando es ejecutado, ninguno que es falso hace eso. Así que es la fuente divina de su conocimiento. Es el deseo de hacer la voluntad de Dios.
Y es el buscar la gloria de Dios lo que motiva el corazón a aceptar las afirmaciones de Cristo. Hay una razón más para aceptar sus afirmaciones, y es que las palabras de Jesús son juicio para el pecado del hombre. Las palabras de Jesús son juicio para el pecado del hombre. Versos 19 al 20. Esta es su declaración de la pecaminosidad del hombre. En los versículos 19 y 20 Jesús va directo al meollo del asunto. Dice, ¿no les dio Moisés la ley y sin embargo ninguno de ustedes la cumple? ¡Qué declaración! Porque plenamente consciente del deseo de la autoridad de matarlo, ¿cierto? Jesús era consciente de eso. Era consciente de ese odio feroz hacia él, mencionado ya aquí muchas veces. Él usa eso como punto de partida para pronunciar juicio y sentencia sobre ellos. ¿No les dio Moisés la ley? Sí, claro que Moisés les dio la ley, ¿cierto? Y se sentaron en la cátedra de Moisés, dice Mateo 23:2. O sea que amaban a Moisés, creían honrar la ley, pero ninguno de ellos la cumplía. Esa es la declaración más completa y precisa sobre la pecaminosidad humana. Ese es realmente el pecado. Usted no se condena porque usted robó, mató. Esas son expresiones del pecado grande. Pecado grande por el cual las personas se condenan es por estar de espaldas a Dios. Es por no obedecer la ley de Dios. La ley era importante. Guardar la ley, ¿cierto? Entonces la declaración, como les digo, de Jesús muestra, declara esa pecaminosidad del hombre y dice que no hay justo, ni siquiera uno. Porque ninguno de ustedes cumple la ley. Y los legalistas orgullosos eran infractores de la ley. Estos legalistas eran los mismos infractores de la ley. La ley de Moisés nunca tuvo la intención de salvar. Ahora, la ley nos muestra el pecado, ¿sí? La ley nos salva. Cumplir la ley nos salva. Pero les digo, su intención fue condenar siempre. La intención de la ley fue condenar siempre. Su intención fue llevar a los pecadores a un temor abrumador del juicio de Dios que los llevaría a arrepentirse, a clamar por la misericordia y la gracia de Dios y ahora a depositar su confianza en el único que sí puede salvar, el Señor Jesucristo. Romanos 10:4 dice esto: Jesucristo es el fin de la ley para salvación. Así que aquí Jesús es específico y dice, ¿por qué intentan matarme? De manera que su trato atroz hacia Jesús buscando asesinarlo fue una violación flagrante de los 10 mandamientos, pues Éxodo 20:13 dice, no matarás. De hecho, eran discípulos blasfemos y asesinos, indignos de Moisés, descendientes indignos de Abraham, cuyo padre era en realidad el diablo. Así que Jesús los acusa. Y la verdad es que estaban a un paso de matarlo, a solo unos meses, como le digo, de clamar por su ejecución, y se creían justos por cumplir la ley. Increíble. Pero esta es la prueba de su miseria. Eran infractores con la intención de matar. Entonces las afirmaciones de Cristo que les leí al principio, que les recité, están validadas por la fuente divina de su conocimiento, por las pruebas que Él ofrece, la prueba de que si confían en Él conocerán la verdad, por su humildad que busca la gloria de Dios y por su justa sentencia sobre la humanidad como pecadora. Una última. Versos 21 al 24. Las palabras de Jesús son respaldadas con obras. Las palabras de Jesús son respaldadas con obras. Esta es otra reafirmación de su afirmación. Aquí el Señor, tras ignorar el comentario ofensivo de la multitud, Jesús les dice, una obra hice y todos os maravilláis.
Y como lo dejan claro los versículos 22-23, Jesús se refería a la sanidad del enfermo. ¿Se acuerdan el estanque de Betesda en el capítulo 5, versos 2 al 9? Porque solo ese milagro, ofrecía suficiente prueba de que él era quien afirmaba ser. Pero en lugar de responder con fe, todos los que lo vieron, la reacción de las autoridades judías fue planear el asesinato de Jesús. Juan 12:37 registra esta verdad trágica cuando dice: a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Así que quienes vieron las señales pero no creían, solo agravaban su culpa. De ahí que el Señor Jesús dice en Juan 15:24, si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Y en el diálogo anterior con los líderes judíos, Jesús había defendido su derecho a sanar en el día de reposo, ¿se acuerdan? Dada su igualdad absoluta con el Padre, allá 5:16. Ahora defendía esa sanidad señalando la mala interpretación que daban a las regulaciones del día de reposo. Su argumento de lo pequeño a lo grande era irrefutable. Si quebrantaban la ley del día de reposo para circuncidar a los niños, ¿cómo podían objetar sanar completamente a un hombre en el día de reposo? ¿Cómo? Si no objetaban la limpieza ceremonial de una parte del cuerpo en el día de reposo, ¿cómo podían objetar la sanidad completa de un hombre en el sábado? De esta forma, Jesús no solo exponía la grosera hipocresía de ellos, también demostraba que era permisible hacer el bien en el día de reposo. Y aquí quiero recordarles algo. La circuncisión fue dada antes de la ley de Moisés. Fue dada a los patriarcas, ¿verdad? Y después se adicionó a la ley de Moisés. O sea que estaba antes de la ley, ¿cierto? Por eso es algo importante que tengamos en cuenta, ¿no? Entonces, aquí Jesús regresa a ese evento como símbolo de sus obras, pues nadie jamás negó ninguno de sus milagros, y mucho menos ese, porque todos lo vieron. Todos lo vieron. Por tanto, dice, hice un milagro y se trama el asesinato. Hice un milagro y quieren matarme. Un milagro realizado en sábado que fue una expresión mayor de bondad, de misericordia y poder divinos, mayor que cualquier prescripción de comportamiento en ese sábado, y quieren matarme por eso. Cuando ustedes mismos violan su propia ordenanza porque creen que la circuncisión es más importante, pero así como la circuncisión tiene prioridad sobre la restricción del descanso sabático, también la tiene hacer el bien, mostrar misericordia y bondad. Entonces, dejen de fijarse en la hipocresía de estos líderes religiosos y observen el poder que he demostrado. Observen la gracia, observen la bondad, observen las obras milagrosas, observen mi vida y mis obras poderosas. Y como Juan dice, estas fueron escritas para que crean que Jesús es el Cristo. Y el Señor concluye con una exhortación. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Eso fue una acusación y una declaración de su falta de discernimiento teológico y moral. Para Dios siempre es inaceptable el juicio censurador y duro del legalismo que busca la autojustificación, pero también lo es el juicio superficial según las apariencias. En el contexto, Jesús surgía a sus oyentes a abandonar sus malas interpretaciones sobre él y a juzgar sus afirmaciones con justo juicio. Quienes lo hicieran así encontrarían que él era quien decía ser, tal como les había prometido
en el versículo 17 que leímos. Así que la invitación final fue a que dieran el veredicto correcto sobre las afirmaciones que había hecho. Ellos habían pasado toda su vida juzgando según las apariencias, y eso es lo que hacen los hipócritas. Eso es lo que venden, eso es lo que producen. Esa es la naturaleza de la hipocresía. Y Jesús les dice, dejen de hacer eso, juzguen con justicia. Ese es un mensaje para todos. No hay término medio. O usted acepta a Jesús como su Salvador, como su Señor, y acepta su mensaje, o no lo hace. Lo uno promete el cielo y lo otro promete el infierno. No hay término medio. Hay muchas razones más para creer, todas, pero estas aquí, todas estas son razones para creer, pero ahí es donde hay que empezar. También debe haber en su corazón el deseo de hacer la voluntad de Dios. Entonces deje de hacer su propia voluntad. Para muchos, dejen de hacer la voluntad de Satanás, de su padre el diablo. Para otros, dejen de hacer la voluntad del mundo que los rodea. No sigan haciendo la voluntad del mundo que los rodea. Y cambien todo eso por el anhelo que dice, quiero más que nada hacer la voluntad de Dios. Quiero a Dios como mi amo. Quiero a Jesucristo como mi Señor. Quiero cambiar al malvado amo del pecado y la miseria por un amo bondadoso y misericordioso, por un amo amoroso que me guiará a la bendición y a la vida eterna. Porque cuando usted quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá la verdad. Amén.